todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche os voy a comentar otra película de época que acabo prácticamente de terminar de ver, y esta ha sido pues la tercera vez que yo he visto este film en mi vida, aunque yo ya la había visto en el año 2001 en el cine con un amigo. Posteriormente la alquilé en DVD para que la vieran mis padres, sobre todo mi madre, que le gustan este tipo de películas de época, y ahora cuando ha salido en Blu-ray en alta definición yo la he adquirido, porque yo las primeras veces, las dos primeras veces que yo vi este film, pues me quedé un tanto digamos frío, ahora os explicaré el por qué, porque hay demasiada ambigüedad. El film que os voy a comentar esta noche es un film de época del año 2001, dirigido por Robert Altman y que se llama Gosford Park. Del director Robert Altman, del que nunca os he hablado, os diré que es uno de esos directores, como llaman en Hollywood, corales. Robert Altman ya falleció hace algunos años, aunque ya sé que últimamente estoy matando a unos cuantos directores, pero en el caso de James Ivory me dijisteis en lo que queda del día que tiene 92 años, aunque está apartado de la dirección. Pero en el caso de Robert Altman sé que falleció ya hace algunos años. Es más, Gosford Park es su película póstuma. Es decir, fue la última película que Robert Altman dirigió de su vida. De Robert Altman pues conocemos algunas películas que se han convertido en pequeñas películas de culto, no clásicos, pero sí películas de culto, como por ejemplo MASH del año 1970, por ejemplo Vidas Cruzadas, que es del año 1994, que es una especie como de crítica del modo americano de vida, aproximadamente, de otra película también coral llamada Cookie's Fortune, en donde estuvo realmente estupenda la actriz Liv Tyler, que posteriormente la conoceríamos muchos más por Armagedón y por la trilogía del Señor de los Anillos. Pero lo que os quiero comentar es que Robert Altman es uno de esos directores muy poliédricos en lo que se refiere a la dirección de actores. Le gustaba en sus películas rodearse de un gran elenco de actores, todos muy desconocidos y algunos desconocidos, sobre todo los desconocidos a los que él mismo escogía precisamente para introducirlos en el mundo de lo cinematográfico, y que los actores ya conocidos o con ya un cierto renombre estuviesen más como de actores secundarios. Cabe en el caso, por ejemplo, en esta película, de actores como Ryan Phillip o como Clive Owen, precisamente, que fueron prácticamente algunos de sus primeros trabajos. Os estoy hablando de una película de hace casi 20 años, desde el año 2001. Pero Robert Altman, para mí, que muchos críticos, muchos historiadores de cine han dicho que es uno de los directores más importantes de los últimos 30 o 40 años, yo sinceramente no estoy de acuerdo con todo eso, ni muchísimo menos. Robert Altman ha tenido una serie de películas que han tenido mucho impacto, por ejemplo MASH del año 1970, que era una gran sátira sobre la guerra del Vietnam, que consiguió además la Palma de Oro en Cannes. Y luego también otra serie de películas, también corales, como Gosford Park, que reunían a un gran elenco de actores, ya os digo, pero que tampoco penetraban mucho en la psicología de todos ellos en lo que se refiere a darles un perfil único. Es decir, eran personajes realmente, en algunos casos, bastante ambiguos y con muchos de ellos, por así decirlo, ¿cómo os lo diría yo? No es que sobrasen dentro de la película, sino que no aportaban nada a lo que era realmente el guión de toda ella. Y Gosford Park, tanto por virtudes como por defectos, es el más claro ejemplo de lo que es una película hecha única y exclusivamente por Robert Altman, ya que tiene reúne todas sus virtudes y todos sus defectos. Robert Altman, que es un director además que siempre le gustaba mucho la crítica social en la película, digamos que ha pasado de realizar películas en Estados Unidos donde se criticaba, pues por ejemplo, las relaciones sociales, donde se criticaba diversas situaciones sociopolíticas, por ejemplo, las infidelidades, muy al estilo de Woody Allen, aunque sin llegar a la categoría del director neoyorquino, ni muchísimo menos. Para haceros un inciso, os diré que Woody Allen para mí es un director que no es santo de mi devoción, pero que está muchísimo más por encima que Robert Altman y que es el auténtico director de películas corales, como por ejemplo Todos dicen I love you o por ejemplo Desmontando a Harry, sin ir más lejos. Pero Robert Altman, digamos que era un imitador hasta cierto punto del estilo de Woody Allen,
pero sin llegar a la brillantez del director neoyorquino en ningún momento. Ghost for Park ya os digo que es el más claro ejemplo de lo que es su filmografía, es decir, películas con un gran elenco de actores en el que la acción se desarrolla en un determinado sitio y que el comportamiento de todos ellos nos hace vislumbrar pues una serie de crítica social, de virtudes y de defectos de todos estos personajes que pueblan este universo, este microcosmos, que son prácticamente las películas de Robert Altman. La película es del año 2001, ya os digo, y tuvo 7 nominaciones al Oscar en su día. Y además compartió nominación al Oscar precisamente el año de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, Una mente maravillosa, de Ron Howard, que fue la película triunfadora aquella noche, Ghost for Park precisamente, y una película que era, no sé, me acuerdo que era de Todd Field o algo así, se llamaba En la habitación, protagonizada por Sissy Spacek. Ghost for Park se llevó el Oscar al mejor guión original, escrito por Julian Fellowes. Julian Fellowes, ya os he contado un poquito quién es, que es el guionista, nada más y nada menos, que de una de las mejores series de todos los tiempos, que es Downton Abbey, y también de la película Downton Abbey, que tenéis aquí la crítica en el canal de hace aproximadamente unos cuantos meses, 7, 8 meses. Pero que Downton Abbey es una película que está muy por encima de Ghost for Park en todos los niveles. Ahora os contaré más o menos de qué va. La película tiene, como ya os he dicho, siendo una película coral de muchísima gente, tiene un reparto realmente espectacular. Aquí en la portada, si me lo permitís, tienen, por ejemplo, a Alan Bates, a Charles Dance, a Stephen Fry, a Richard Grant, a Derek Jacobi, a Helen Mirren, a Jeremy Northam, a Clive Owen, a Maggie Smith, a Christine Scott Thomas, es decir, un montón de actores de sobra conocido por todos. Christine Scott Thomas la conocimos por El paciente inglés en el año 96, precisamente. A Clive Owen le hemos visto en un montón de películas de cine de acción y de cine de género. Para mí hubiera sido un claro candidato a ser, por ejemplo, un gran James Bond. A Ryan Phillips también, en las películas, por ejemplo, Juegos Salvajes, si mal no recuerdo. Ahora no estoy yo muy puesto en lo que es la filmografía de Ryan Phillips. Tampoco lo hemos visto ya últimamente en muchas películas. Maggie Smith, cómo olvidar a la superlativa Maggie Smith, una de las protagonistas de la serie de Downton Abbey, que recibió 2 Oscars a la mejor actriz secundaria a lo largo de toda su vida y de innumerables premios cinematográficos, y que prácticamente en esta película es como si fuera casi un preludio de lo que es la condesa viuda de Grantham de la serie de Downton Abbey y de la película de Downton Abbey. La película, Ghost for Park, lo que es el argumento en general, es la historia de un lord inglés encarnado por Michael Gambon, que le conocemos por ser el Dumbledore de las últimas o de la mayoría de las películas de Harry Potter, que invita a una serie de personajes a una mansión solariega que tiene en Inglaterra para un fin de semana de caza, de lo que ellos llamaban de caza, es decir, las costumbres que tenían los ingleses dentro de, digamos, un periodo un tanto convulso que fueron los años 30. Nos situamos en noviembre de 1932. Pero en este microcosmos, ya os digo, de un montón de gente en el que van a estar una serie de personajes también de la alta sociedad británica, a la creme de la alta sociedad británica, y además todo por sus mayordomos, nos vamos a dar cuenta en la película precisamente de Robert Altman que lo que se nos muestra en pantalla no es ni muchísimo menos, o lo que se aparenta ser todos los personajes, no es ni mucho menos lo que ocurre detrás, digamos, de las puertas de todas estas mansiones solariegas. Es decir, aquí vamos a ver las relaciones que hay entre la gente de la clase alta, de los que están arriba, por ejemplo, acordaos de la serie Arriba y Abajo, y los que están escaleras abajo, como ellos los llaman en la versión original, downstairs and upstairs, es decir, los de la clase alta británica y lo que es la servidumbre, los mayordomos, la ama de llaves, las ayudas de cámara, los cocineros, etc. Y nos vamos a dar cuenta de que evidentemente toda esa fachada que tienen la clase británica o que nos intentan dar la clase británica, aquí lo que hacen Julian Fellowes y Robert Altman es no correr un tupido velo sobre el tema, sino que es arrasar con todo ello. Arrasar con todo ello para darnos cuenta de que el dueño de esa gran casa solariega llamada Gosford Park, que es donde se va a tener en cuenta
toda la acción de la película no es ni más o menos que un gran mujeriego que, aprovechando su situación de un determinado atractivo que tuvo en el pasado, pues tuvo muchos affairs y muchos romances, pues con muchas partes, con muchas personas de allí de la de servidumbre, con su ama de llaves, con la hermana del ama de llaves, que también allí trabaja, y con una de las ayudas de cámara que tienen precisamente en la actualidad. A muchas de ellas las dejará, o sea, a las que son la ama de llaves y su hermana las dejará embarazadas, lo que provocará eso en el pasado, no en el presente de la película, lo que provocará muchísimas rencillas, y que evidentemente también su mujer, la mujer del protagonista, de Michael Gambon, Christine Scott Thomas, evidentemente sabe todos los pormenores y todas las aventuras de su marido. Pero la clase alta británica, en ese sentido, por mantener, digamos, el estatus, las personas por mantener el estatus de clase alta, y de no marcharse de esa gran casa solariega de la que viven a las mil maravillas, evidentemente no le importaba que su marido tuviese affair, que tuviese romances y que tuviese aventuras con personas allí de la servidumbre, porque directamente, pues, al fin y al cabo, ella lo que quería era permanecer con un gran estatus social, porque al principio de la película la vemos que ha desayunado y se ha ido a dar una vuelta tranquilamente a caballo. Es decir, eso es lo que está protegiendo el personaje de Christine Scott Thomas en esta película, y en lo que realmente todos los personajes quieren. Es decir, un estatus social, no bajar de ese estatus social, para evidentemente no trabajar, no tener que rendir cuentas a nadie y ser económicamente independientes. En ese sentido, el personaje de Maggie Smith es otro personaje que depende también de una asignación que el personaje de Michael Gambon, que el personaje, es decir, el dueño de Gosford Park, le va asignando. Por lo tanto, todos los personajes que se reúnen en Gosford Park tienen alguna relación precisamente con Michael Gambon, que es, digamos, no el protagonista absoluto de la función, porque todos son protagonistas, pero sí es el dueño de la mansión solariega de Gosford Park, y donde se van a reunir para ese fin de semana de caza que ellos llaman. Y en ese fin de semana de caza, pues vamos a ver una serie de acontecimientos que van a poner los puntos sobre las íes a muchos de los personajes que allí van a establecerse. Evidentemente, las aventuras que tiene Michael Gambon no es el único que quiere tener aventuras, evidentemente, con la servidumbre o incluso con personajes también de la alta sociedad, porque le vemos en algunas secuencias como tira los tejos a otra mujer de la alta sociedad, también casada con otro amigo suyo, cómo le hace señas precisamente al personaje de Emily Watson, que es una de las ayudas de cámara, una de las sirvientas también, cómo tuvo sus romances con los personajes de Helen Mirren y con su hermana, que también tuvieron a su vez una serie de hijos, y que evidentemente por Michael Gambon, por ocultar que habían tenido una serie de romances y porque se habían quedado embarazadas, pues esos hijos los habían dado en adopción, lo que provoca uno de los grandes dramas al final de la película. Aunque prefiero que la película la veáis porque no quiero destriparos todo ello. También la película, en el sentido de lo que es el guión, hasta aquí, con una definición de personajes no excesivamente clara, porque tenemos un gran elenco de actores, pero el guión de Julian Fellowes no es un guión que esté enfocado a definir todos y cada uno de las psicologías de los personajes, sino lo que el guión de Julian Fellowes lo que nos va a mostrar es que a través de la cámara nosotros seamos testigos de todo lo que va aconteciendo en todos los salones de Gosford Park. Es decir, si os dais cuenta, la cámara en la película no se queda quieta en ningún momento y constantemente la cámara se va moviendo por salones, por estancias, y somos testigos de una serie de conversaciones, algunas más banales que otras, pero todo ello desde el punto de vista crítico, porque lo que Julian Fellowes en esta película lo que nos quiere dar a entender es una crítica social en lo que se refiere a la banalidad muchas veces de las conversaciones de todos estos personajes que realmente tenían la vida resuelta. Pero también Julian Fellowes, muy inteligentemente, no da de lado a la servidumbre, sino que en la servidumbre es donde encontramos los personajes más interesantes, en lo que se refiere a sus miedos, a sus emociones, a si conservarán el trabajo, y a todo lo que tienen que estar ellos expuestos a aguantar, por así decirlo, para conservar su trabajo. Hay una conversación entre Emily Watson y una de las chicas protagonistas de esta película, que creo que se llama Aileen Atkins, no me acuerdo precisamente, que dice: ¿cómo puedes también tú soportar
que Michael Gambon, es decir, que su señor, pues de vez en cuando la toque, por así decirlo, dice, no te preocupes, esto forma parte del trabajo. Es decir, que ya le está dando a entender que ella, por mantener su trabajo, por mantener ese amorío, por estar en esa casa, con esa gente, digamos, refinada, y por conservar, digamos, su empleo, pues es capaz muchas veces de todo. Eso es lo que nos da a entender el personaje de Emily Watson. Pero claro, Ellen Atkins no es ni muchísimo menos el personaje que ella quiere. No sé si es Ellen Atkins, perdonadme. Sí, yo creo que sí es Ellen Atkins. Lo que no quiere, evidentemente, es trabajar para una persona que de vez en cuando pues pueda querer mantener relaciones con ella. Ellen Atkins es la ayuda de cámara, del personaje de Maggie Smith. Maggie Smith, que está en esta película, pues como en Downton Abbey, pues realmente deliciosa, con sus sonrisas, con sus ademanes, incluso también con algún comentario sarcástico e irónico, que Julian Fellows yo creo que lo mantuvo, en Downton Abbey, pero que ya lo había fraguado hasta cierto punto en una película como Gosford Park. La película también, respecto a lo que refiere al guión de Julian Fellows, lo que quiere hacer es un pequeño homenaje a lo que son las novelas de Agatha Christie. Me explico. En la película se produce un asesinato, pero el inspector que se presenta en Gosford Park no os esperéis que sea del tipo Sherlock Holmes, señorita Marple o Hércules Poirot, sino que es una parodia, es un inspector que es una parodia por completa de todos los investigadores que hemos visto en las películas, por ejemplo, adaptaciones de Agatha Christie, como por ejemplo las de Hércules Poirot, que yo os comenté en el vídeo hace unas semanas, o las de la señorita Marple, de otro vídeo que subí también de hace unas semanas. Es decir, aquí el personaje del inspector, interpretado de una manera un tanto paródica o satírica por Stephen Fry, pues prácticamente se puede decir que es un personaje de relleno. Aquí el guión de Julian Fellows yo creo que hace aguas en el sentido de que, por una parte, se quiere mostrar una parte muy crítica a todo lo que es la ambientación y el comportamiento de la clase alta y de la clase alta y de los sirvientes de la clase baja dentro de Gosford Park, pero también a la vez no renuncia a ciertos puntos, toques de comedia, pero que aquí la comedia no funciona. Y precisamente yo creo que es el punto flaco que tiene Gosford Park en lo que se refiere a lo que es el guión, no a la dirección. Julian Fellows ganó el Oscar al mejor guión original, yo creo que mucho más por la crítica precisamente a todos estos estamentos sociales de la Inglaterra de los años 30 que por la incorporación de un personaje como Stephen Fry, como lo que es el inspector, al que, como veréis en la película, no se le toma absolutamente nada en serio. Se produce el asesinato y prácticamente parece que en la casa no ha ocurrido nada, ¿eh? De ahí la frialdad de los personajes y lo incisivo en la crítica social, pero que es un personaje que no te está aportando nada en ningún momento. Pero yo creo que el Oscar se lo dieron precisamente por la crítica social que hace de Julian Fellows a todo ello. Para mí yo creo que Julian Fellows, en los guiones que ha escrito de Downton Abbey o de la película Downton Abbey, es muchísimo más completo en lo que se refiere a los personajes. Aunque claro, Downton Abbey es una película y eso es una serie que está enfocada desde un punto de vista completamente distinto. Esto, Gosford Park, es una crítica social. Downton Abbey es la representación costumbrista de una serie de elementos y de la vida de unos personajes. No pretende criticar, Michael Engler y Julian Fellows en Downton Abbey no pretende criticar, digamos, los puntos fuertes o los puntos flacos de aquellas personas, sino lo que pretende precisamente es mostrarnos las costumbres de una familia de los años 30 de la clase alta. Pero en Gosford Park, además de eso, lo que hace es la crítica social. Y yo creo que por eso le dieron el Oscar. Robert Altman también consiguió el Globo de Oro a la mejor dirección porque hay que reconocer que, aunque tenemos muchos actores dentro de la película, Robert Altman le sabe dar por así decirlo, ¿cómo lo diría yo? Como una sensación de conjunto a todos ellos que es única. Yo os digo que la cámara va recorriendo muchas estancias, tanto las estancias de arriba, es decir, donde están pues todos los personajes de la alta sociedad británica, como las de abajo, es decir, donde están, ¿cómo os diría yo? Las habitaciones donde duerme la servidumbre, la cocina, las cocinas, todo esto.
no para de moverse en ningún momento y todos los personajes tienen algo que hacer. Es decir, la interactividad que tiene en lo que es la dirección de actores Robert Altman en esta película es realmente brillante. Porque todos los actores, en cualquier momento, es como si nosotros fuésemos la cámara y fuésemos rodeando con panorámicas, con travelings, con toda clase de planos, en picados, en contrapicados, con toda clase de planos, pues lo que es la vida de toda esta gente. Y les vemos actuar de un modo muy natural. Pero precisamente Julian Fellowes ya lo dijo durante el estreno de la película, es que no puedes escribir lo que quiere decir, por ejemplo, dentro de una cena, 20 personas, porque entonces te volverías absolutamente loco. Entonces lo que hace es dar rienda suelta precisamente junto con Robert Altman a la dirección de actores y decirle a esos actores que tengan una serie de conversaciones como los que podrían tener unas conversaciones unos personajes de los años 30 según la personalidad de cada uno de ellos. Es decir, Christine Scott Thomas, Michael Gambon, Maggie Smith conocen ya sus personajes y entonces les dicen qué es lo que este personaje aportaría, qué es lo que diría, cómo se comportaría, qué actitud tendría ante todo ello. Y entonces Robert Altman les da carta blanca a la interpretación de todos ellos. Entonces, todas las interpretaciones de todos los actores son muy naturales en la película. Y yo creo que por eso le dieron un Globo de Oro y fue nominado al Oscar al Mejor Director. Porque les da rienda suelta con una naturalidad pasmosa. En eso hay que reconocer al mérito tanto de Julian Fellowes como de Robert Altman, que yo creo que estuvieron muy detrás de las cámaras, muy pendiente de cada uno de los actores. Todos los ademanes, todo lo que son las miradas, los gestos, la manera de subir, bajar escaleras, todo eso está perfectamente estudiado y planificado. Pero de tal manera de que no escribieses un guión tan sumamente amplio para no confundir a los personajes. Gosford Park es una película en la que es la clásica película en la que tienes que estar muy atento desde el principio. Porque Robert Altman y Julian Fellowes, tanto en dirección como en guión, te van dando como pinceladas de cada uno de los personajes para que tú, a lo largo de la película, vayas componiendo como un gigantesco puzzle de cada uno de los personajes, aunque muchos de ellos ya os digo que bajo mi punto de vista se quedan bastante cojos y que no tienen tanta importancia en la película y que algunos yo creo, para mi gusto, que sobran. En otras críticas de aquí de mi canal pues me habréis oído decir, por ejemplo, que hay por ejemplo personajes de relleno en muchas películas que realmente no aportan nada y lo que hacen es, digamos, arrastrar un poco la acción, haciendo más tediosa la película. Gosford Park, por desgracia, es uno de ellos. Es decir, Gosford Park tiene tal cantidad de personajes que hay algunos de ellos que yo creo que sobran en la película. La película se extiende más allá de las 2 horas, son 2 horas 20. Pero si tú a cada uno de esos personajes, que yo creo que están, digamos, como de fondo, de relleno, pero que forman parte del microcosmos, a lo mejor del propio Robert Altman, a lo mejor la película podría haber sido un poco más ágil. También os puedo decir que las películas costumbristas inglesas, ya sean de crítica social o no, son películas, aunque esta es una película claramente norteamericana, Robert Altman es un director americano, aunque filmada al estilo inglés, que ahora os contaré que no tiene nada que ver el estilo norteamericano con el inglés, ha metido como espectadores o como personajes de relleno, digamos, para que su película se intentara asemejar lo más posible a las películas británicas donde muchos personajes, o todos de ellos, tienen una importancia capital. Pero yo creo que aquí en la dirección Robert Altman se equivocó de pleno y de llano, porque hay muchos personajes que realmente no te aportan nada a la película, sino que están ahí, digamos, pues para una determinada conversación, un determinado enfado, para que, digamos, no es tan perfecta la clase alta británica, no es tan perfecta la burocracia británica de noviembre de los años 30, pero eso es un elemento que ya está subrayado ya muchas veces en la película. Por lo tanto, no hace falta que metas tú más personajes para seguir completamente subrayándolo, porque ya lo estás haciendo. Desde el punto de vista técnico, ya os digo que la película, Robert Altman ha querido echar la casa por la ventana. La mansión solariega o los decorados donde se desarrolla la acción son realmente impresionantes, en donde destaca también la iluminación. Los colores apastelados, todos muy bien definidos, pero sobre todo las estancias, sobre todo por ejemplo la estancia de Maggie Smith, esos años 30 han quedado retratados en Gosford Park
de una manera completamente brillante. Eso no tiene nada que envidiar a películas como Lo que queda del día, como Regreso a Hogwarts End, como La edad de la inocencia, como El gato pardo, como Downton Abbey, como la serie de Downton Abbey, como Luis II de Baviera. Es decir, son películas donde aquí el director se ha rodeado de la creme en lo que se refiere a la dirección artística, a la puesta en escena. Y en todo momento es muy lujosa. Vemos a los actores que están realmente cómodos sentados en los sillones, moviéndose de un lado para otro, ya sea en el desayuno, en las cenas, todo de una manera muy lujosa. La iluminación que se le ha querido dar a muchos planos de detalle en lo que se refiere, por ejemplo, a las mesas, a las comidas de las mesas, por ejemplo, todo lo que es la secuencia de la caza, en donde los primeros planos, mejor dicho, los planos generales son de todos los hombres, los que van a cazar en ese momento, todos ya vestidos, con sus pantalones bombachos, con sus escopetas, acompañados de sus ayudas de cámara para cargar precisamente las escopetas, y luego también la comida que tienen de precisamente esa caza, en mitad, no del campo, sino dentro de lo que es los límites de Gosford Park, de su parcela, en un pequeño cenador que ellos tienen muy lujosamente ambientado. O sea, en eso Gosford Park no se puede decir que ha tenido en cuenta todo y ha echado la casa por la ventana. No es escatimado en gastos. Pero ya os digo que Gosford Park podría haber sido muchísimo, siendo una película de época, de las que a mí me encantan, podría haber sido muchísimo más redonda, no si se le hubiera reducido metraje, pero si en algunos personajes se hubieran definido un poquito más, y del personaje de Stephen Fry, esa parodia del personaje, de los personajes inspectores de Agatha Christie, se hubiera eliminado. Yo cuando fui a ver esta película al cine, pues se vendía un poquito pues como una película tipo Agatha Christie, que es decir, unos personajes de la alta sociedad reunidos en una mansión solariega, en un castillo, y un asesinato de por medio y con un inspector. Yo digo, pues ya está, esto es una película al estilo de Hércules Poirot o la señorita Marple. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que me encontré fue una película donde precisamente Robert Altman hace una crítica social de todos los estamentos, de todos los comportamientos de los personajes, tanto de la servidumbre como los de la burocracia, mejor dicho, la aristocracia, ya que aquí el director lo que no hace es inclinarse demonizando a la clase alta y vanagloriando a la clase baja, sino que tanto la clase alta como la clase baja tienen sus virtudes y sus defectos. Hay gente tan viciosa, por así llamarlo, tanto en la aristocracia como en la servidumbre. Gente honrada, tanto en la aristocracia como en la servidumbre. Es decir, esa calculada ambigüedad que siempre han tenido las películas de Robert Altman. Pero claro, yo salí del cine diciendo, esto no es una película de Agatha Christie, ni muchísimo menos. Porque al final, ¿quién son los auténticos asesinos, por así decirlo, de la víctima? Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. No tiene nada que ver con las investigaciones del inspector. Aquí el inspector viene con el alguacil ve una serie de huellas, de indicios del asesinato, pero el inspector no le da importancia a todo eso. Yo creo que Stephen Fry en esta película se podría haber ahorrado prácticamente su papel y la película no hubiera cambiado absolutamente en nada. Pero eso es lo que Robert Altman, como en muchas películas, nos quiere dar a entender en Gosford Park. Nos quiere dar a entender los interiores psicológicos, los interiores de todos los personajes, tanto de la aristocracia como de la servidumbre, en esta película. Gosford Park, en resumidas cuentas, es una película brillante, bien realizada, magníficamente ambientada, con una atmósfera estupenda, con unas interpretaciones notables, pero que le sobran algunos personajes, como el de Stephen Fry, que yo creo que es un pequeño punto negro ahí, en lo que es el guión de Julian Fellowes, que siendo brillante, le resta ritmo a lo que es la película y le añade minutos de metraje que podrían haber sido innecesarios. Por eso hay secuencias, hay partes de la película en la que le cuesta arrancar. Cuando llevamos ya una hora de metraje, somos testigos de muchas conversaciones con muchos personajes, pero que no sabemos a dónde va a dirigir la película. Ya pasada hora y media, ya van ocurriendo una serie de acontecimientos en donde se nos va viendo o donde vamos intuyendo de qué va la película. Y cuando ocurre el asesinato, evidentemente es cuando ya el ritmo de la película se acelera de tal manera que ya es cuando vamos descubriendo ya la psicología de todos los personajes de la película.
pero es un film que le cuesta coger ritmo en ese sentido. Pero aunque evidentemente os tengo que decir que el ritmo nunca ha sido el fuerte del director coral de Robert Altman. Cosa, por ejemplo, que sí lo fue, sí lo ha sido de Woody Allen. Las películas de Woody Allen, aunque siendo películas muy corales, son películas donde los personajes están con acontecimientos constantemente y que esos acontecimientos les definen perfectamente. No es el caso así de Robert Altman, por desgracia. Aún así, que de Ghost for Park como la última película de un director que yo creo que marcó una época en los años 60, en los años 70, parte de los años 80, con títulos que aun pasando ciertamente desapercibidos para muchos cinéfilos, se han convertido en pequeñas películas de culto. Ghost for Park ya es una de ellas. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es una película notable, aunque no esperéis un Lo que queda del día o un Sentido y sensibilidad o un Downton Abbey o un La edad de la inocencia, ni un Regreso a Hogwarts End. Es una película con una gran ambientación, pero que es todo crítica social a una serie de estamentos de la sociedad, tanto de la aristocracia como de la servidumbre. En esta película se puede decir que no deja a Robert Altman títere con cabeza. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis, que le deis al like y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.